Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Javier Nar. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero, gracias a ti por tu tiempo, por pasarte por el canal. Vamos a hablar de la actualidad internacional y qué mejor que hablar contigo para comentar algunos temas. Creo que lo más reciente es la reunión entre Trump y Putin en Alaska. ¿Qué sensación está dado y qué crees que se puede sacar de esa reunión? Pues yo creo que Trump acudió a la reunión con el objetivo, yo te diría, de una persona que es un agente de la propiedad inmobiliaria, pensando que era posible llegar a un acuerdo con Putin, teniendo en cuenta de que ese acuerdo que puede llegar con Putin se refiere a la situación de un tercero, que es Ucrania, y que tiene que aceptar lo que se decide en esa conferencia, lo cual es francamente muy difícil que suceda, con independencia de que otro de los actores importantes, no digo decisivo, pero sí que tenía que ser un actor importante como es Europa, quedó absolutamente fuera del marco. Cuando Trump dice que es una reunión donde lo que tratará es establecer una serie de acuerdos con Putin, en realidad son acuerdos sobre, repito, la guerra en Ucrania, que tiene dos actores fundamentales sobre el terreno, que es Rusia y Ucrania, y que la fuerza que tiene, en este caso Trump, es que el material de guerra de primerísimo nivel está siendo entregado por Estados Unidos y pagado en parte por la Unión Europea. En cualquier caso, lo que para mí era muy evidente es que de ahí no podía salir nada sólido, porque estamos hablando de temas muy importantes, como es la integridad territorial de Ucrania sin Ucrania, lo cual no es posible. Y además hay que tener en cuenta que eso de que decía Trump de que tendría que ceder en el futuro terrenos Ucrania, tiene que pasar por la Constitución. Eso no puede decidirlo Trump, ¿no? Mira, el tema de la Constitución, que es un tema muy importante, también tiene que pasar por la Constitución rusa, porque Putin ha establecido un viaje de no retorno cuando ha determinado que los territorios ocupados de Gerson, Zaporie, Donetsk, Luhansk y Crimea son parte integral del pueblo ruso, del territorio de Rusia. Por lo tanto, no puede renunciar a ellos, eh, a pesar de que son territorios ocupados por la fuerza y de forma ilegítima, pero dentro de la dinámica legal rusa, pues son territorios constitucionalmente que pertenecen a la Federación Rusa. Así que el problema constitucional yo creo que es un problema resoluble siempre que haya voluntad. Lo que pasa es que las cosas se han puesto muy difíciles, imposibles para Ucrania y muy difíciles para Rusia. Claro, en esta guerra de desgaste actual y vemos también cómo a diario bombardea Rusia a Ucrania, ¿hasta dónde crees que va el conflicto o dónde crees que puede estar el punto y aparte? Porque vemos que ahora mismo no hay avances significativos en el frente. Mira, esta es una guerra como tantas otras, donde uno de los contendientes está esperando que mañana se produzca el colapso de la resistencia ucraniana, a la que progresivamente va empujando metro a metro, sobre todo en la zona central del frente de Crimea, de Ucrania. Pensar que mañana se va a producir, y mañana siempre es mañana, o sea, un día más. Ucrania tiene problemas muy serios de fuerzas armadas, sobre todo de soldados. Tiene una enorme cantidad de personas jóvenes ucranianas que se han ido de Ucrania para no estar en la guerra, para no ir al ejército, lo cual es extraordinariamente grave para Ucrania. Y Rusia está convencida que teniendo como tiene un pozo, no digo sin fondo, pero un pozo de mayor resistencia, porque tienen una capacidad militar superior, están convencidos de que desgastando, se producirá el colapso de Ucrania. Un poco parecido
a lo que se produjo en la Primera Guerra Mundial, cuando los estados centrales, en este caso Alemania, colapsó. Y colapsando Alemania, colapsó el frente, en este caso en Italia, que tenía Austria-Hungría, y colapsaría también el Imperio Otomano. Pero yo, francamente, el que una guerra se decida por el colapso de la capacidad de respuesta del adversario significa dos cosas: fuerte incapacidad propia y una guerra que tendrá un peso también para la capacidad rusa, tanto militar como social, de mantener el desgaste de sus propias unidades. ¿Crees que Europa también es consciente de que Putin, si no se frena en Ucrania, podría atacar a algún país que es miembro de la OTAN o cercano, que no solo se va a quedar en Ucrania? Mira, atacar a un país miembro de la OTAN es desencadenar el tratado en la parte que se corresponde a la respuesta de todos los demás. Por lo tanto, vamos a hablar de Estonia, vamos a hablar de Letonia, Lituania, incluso Rumanía, a pesar de que Rumanía tiene el flanco oriental cubierto por la situación de Moldova, donde hay un Estado reconocido y otro ruso no reconocido, como es la llamada República del Transnistria. En absoluto Rusia se va a plantear el capturar un metro de un territorio de OTAN, porque la respuesta sería absoluta, y ahí sí que Rusia no tiene capacidad de enfrentamiento, excepto el nuclear. Estamos hablando de un tema muy serio. No lo hará jamás, nunca atacará a un país miembro de la OTAN. Claro, también, ¿qué te parece el inmovilismo de Europa? Ya no solo en la guerra de Ucrania, sino en otros frentes también, pero ¿qué te parece que nos aparta a todo el mundo? Mira, yo cuando estaba en el Parlamento Europeo lo decía, y ahora también lo digo. La Unión Europea es un hecho revolucionario y subversivo, extraordinariamente positivo, porque después del desastre que significó que Europa perdió la Segunda Guerra Mundial, aunque la ganara Francia y Gran Bretaña, en realidad la perdieron porque su hegemonía o su primerísima voz que tenía en el concierto internacional, pues desapareció. Y nos encontramos en un mundo bipolar ruso-norteamericano y dos países aliados, uno de Estados Unidos y otro sí, pero no tanto, como era Gran Bretaña y Francia, con capacidad nuclear, pero con una capacidad muy, muy pequeña. En consecuencia, la comprensión de que era necesaria ir progresivamente hacia una Europa unida, ya que ni Alemania económicamente, ni Francia militarmente, ni tampoco Gran Bretaña tenían capacidad ellos solos de ser una voz fundamental. La Unión Europea, repito, es un hecho extraordinario, donde países independientes se reúnen y se han reunido y han renunciado a una serie de competencias en temas económicos y sociales extraordinarios. Lo único que no han renunciado es aquello que les mantiene en una capacidad de ser todavía nación propia, como es los asuntos exteriores y la defensa. Pero claro, si no somos capaces en Europa de establecer una política exterior común, fundamental, y de tener una defensa común también, pues el tema es de debilidad. Macron ya dijo que el paraguas de la Unión Europea, el paraguas atómico, lo proporcionaba Francia, que consideraría que cualquier ataque a cualquier miembro de la Unión Europea significaría un ataque a Francia y el desencadenamiento de la capacidad nuclear francesa. Aunque Francia tiene pues la octava o décima parte de las ojivas nucleares rusas, pues esto me recuerda a un juicio en el que a una persona le condenan en principio a 8 penas de muerte por haber cometido 8 asesinatos. Y el abogado en la apelación consiguió un éxito magnífico, y es que revocan las 7 condenas a muerte, sí, pero queda una.
con que te maten una vez es suficiente. Así que la capacidad nuclear francesa o la británica, sobre todo la francesa, determina también un paraguas eficaz. Otra cosa es que estamos dependiendo de un país soberano que puede retirar esa promesa en cualquier momento por necesidades vitales, fundamentales de ese país. Pero establecer una defensa europea común, que significaría un ejército europeo, pues esto ya existe con la división militar que tenemos en Estrasburgo y que, bueno, es un, dijéramos, bello acto de voluntarismo, pero somos conscientes que eso no vale para absolutamente nada. Es una brigada, o una división, mejor dicho, donde hay efectivos españoles, polacos, holandeses, franceses, alemanes, y donde ves a un contingente francés dirigido por un alemán, lo cual era inaudito, o bien un contingente alemán dirigido por un polaco, lo cual también es inaudito y es muy bonito y queda muy bien, pero claro, no ha pasado de ahí. El papel de China, ¿qué te parece el papel que está ejerciendo en estos tiempos, no solo en la guerra, no solo alineado con Irán o con Rusia, sino en general? Muy inteligente. Están, mira, los que van a ganar la guerra, esto también lo he dicho mil veces, es China, porque de ahí saldrá una Ucrania con un problema de reconstrucción descomunal, una Europa que ha prometido solidaridad, pero que tampoco tenemos un fondo sin fin, un Estados Unidos donde su papel va a ser pues bastante limitado, Rusia, que en este momento tiene que depender y depende de los suministros militares de Corea del Norte. Corea del Norte es nada. Es un país quebrado económicamente, es un país patológico. Bueno, pues están dependiendo de los suministros militares del Fondo Militar de Armamento de Corea del Norte, que le entrega pues los obuses, que son los que tienen en el fondo y que muchos de ellos están caducados y no funcionan. Pero claro, el que Rusia tenga que pedir ayuda a Corea del Norte te da una lectura de cuál es la limitación de la capacidad rusa. Entonces, como tú has dicho y defiendes, que China crees que va a ser el gran ganador de todos estos conflictos que hay actuales. Y bueno, con Taiwán no sé si se atreverán o no. Bueno, esta es una incógnita extraordinariamente grave. Mira, cuando yo estaba en el Parlamento Europeo, yo era quizás el único o de los muy poquitos que recibían a miembros de la embajada rusa, o bien personal que me enviaba para una reunión que hacíamos en mi despacho, la embajada rusa. Yo les dije que la guerra que estaban realizando por unos territorios que tendrían y tienen un interés muy relativo, excepto Crimea, que tampoco es fundamental, porque estaban haciendo una base naval en la zona norte del Cáucaso, en Novosibirsk. Por lo tanto, tampoco era fundamental el anclaje del puerto de Sebastopol. En consecuencia, lo que nos encontramos es una Rusia dependiente de los suministros de China. Y yo le decía a los rusos, ustedes tienen un problema muy importante. Y el problema que tienen es la situación de vacío económico y social, humano, que tienen ustedes en un territorio muy vasto como es Siberia. De hecho, meses después de que yo empezara mis reuniones con los rusos, el Alto Estado Mayor estableció un programa en el cual entendían que era fundamental, necesario, fundamental, tener 4 ciudades de más de 2 millones de habitantes en el arco que va desde la base de Vladivostok hasta la frontera kazaka. No lo tienen ahora. Entonces es un vacío económico,
un vacío social, pero ¿qué tienes debajo en el flanco sur de Siberia? Tienes un activo humano descomunal y muy bien preparado, y tienes un activo económico muy importante como es la economía china. Por lo tanto, si debajo de ti tienes la solución del problema, que sería una solución china, donde la bandera podría ser la rusa, pero todos los activos económicos, empresas, industrias, estarían ocupadas por los chinos. El puerto de Vladivostok era un puerto fuera de límites, no se podía entrar a los extranjeros hasta hace 15 años o 20 años. Bueno, en este momento el puerto de Vladivostok está controlado por los chinos. Te cambio el conflicto Oriente Medio. ¿Cómo estás viendo la situación en Gaza, en Israel? Bueno, Israel ha demostrado su verdadera cara. Esa historia de que somos la única democracia en Oriente Medio, que es una verdad mentirosa, porque era la única democracia realizada por un Estado que se define como Estado judío. Bien, eh, Arabia Saudita se define como un Estado musulmán, pero estamos hablando de sociedades modernas y una sociedad que se pretende como sociedad equiparable a Occidente, como es Israel, con una capacidad de inventiva empresarial, de startups, de todo, es descomunal, pero claro, tienen un punto fundamental. Esto es un Estado judío para los judíos y toleramos los musulmanes que existen, que es aproximadamente un 18%, pero están metidos en un rincón, en lo que llaman el pequeño y el gran triángulo, en la zona norte de Israel. Todo lo demás son comunidades que van siendo expulsadas de las tierras, como ocurre en el caso de los beduinos del Negev. Bien, pues en este momento lo que ha puesto claramente en manifiesto es: vamos a realizar lo que nos da la gana en una tierra que es la tierra entregada por Dios a nosotros, que somos el pueblo elegido, y en consecuencia todos lo que denuncian en el exterior de la masacre, del genocidio, porque lo que están realizando es un horrendo crimen de guerra. Bueno, siempre ha habido respecto a nosotros una posición de los goim, de los gentiles, de los no judíos, que ha sido el atacarnos. Ahora nos atacan como nos atacaron siempre. Por lo tanto, no es nada distinto del pasado. En consecuencia, haremos lo que queramos, que es quedarnos con el territorio, conseguir que la comunidad árabe de Gaza o desaparezca o se vaya poco a poco, porque es insufrible vivir en esas condiciones, y bueno, pues que se vayan donde quieran. Si tienen que irse a la República Centroafricana, pues que se vayan, como si quieren irse a Paraguay. Daremos facilidades. Israel nunca ha sido un Estado democrático, ha sido una vergüenza humana, donde estamos hablando de un país donde se establece Israel expulsando a los palestinos. La franja de Gaza no es de los habitantes de Gaza, es de todos los palestinos que en las guerras del 47 y 48 fueron expulsados desde el este, desde Beersheba, hasta el norte, que era desde Asjalón o incluso Tel Aviv, y los comprimieron en ese territorio donde había 2 millones de habitantes que no eran eran gazatíes a la fuerza, porque en realidad eran las comunidades palestinas que fueron limpiadas étnicamente, y los que no fueron asesinados fueron expulsados y enviados al gueto de Gaza. Israel, en este caso, está presentando su verdadera cara. Somos el pueblo elegido y esta tierra es nuestra porque nos la dio Dios. Yo hace años tuve un encuentro muy interesante con una persona muy inteligente que era el general Aaron Yarib. Este hombre había sido responsable
de los servicios de inteligencia israelíes del ejército, y ahora era el responsable de un think tank, de un lugar donde se analizaba con enorme precisión los acontecimientos en Medio Oriente. Era mucho mejor que la CIA o que cualquier centro de investigación o de espionaje o de seguridad de cualquier país del mundo. Era extraordinario. Y me dijo, mire, te hablo del año 1980 y algo, 2 o 3 años antes de los acuerdos de Oslo. Y me dijo, mire usted, nosotros, para debilitar a la OLP, que es marxista, comunista, donde la extrema izquierda y la izquierda reside precisamente por estar vinculados ideológicamente al marxismo, lo que queremos es debilitarlos. Lo que quiere el gobierno es debilitarlos. Y estamos creando y apoyando la creación de una organización fundamentada sobre la religión. No me dijo sobre el extremismo. Me dijo, esto es un inmenso error, porque nosotros podremos negociar con los marxistas, pero nunca podremos negociar con Dios. Bueno, jamás es una criatura de los servicios de inteligencia israelíes, lo cual no quita que evidentemente en este caso y hoy están fuera del control de Israel, pero Israel lo creó para debilitar a la OLP, que creían era su máximo enemigo, cuando con el tiempo se determinó que la OLP estaba dispuesta a tragar sapos a cambio de un reconocimiento de las fronteras, no de las fronteras legales de Israel, que son las del 47, sino las del 67. Las del 47 son las fronteras de las Naciones Unidas. Las del 67, de las que hablamos hoy todos, son las fronteras del cese el fuego tras la derrota árabe y por lo tanto de la expansión israelí. Entonces, bajo tu punto de vista, el 7 de octubre de 2023 es, como tú has dicho, Israel cuenta con uno de los servicios de inteligencia mejores del mundo. ¿Qué crees que falló para que le hiciera esa masacre jamás? Sabemos que parece ser que tenían datos de que eso iba a ocurrir, pero ¿por qué crees que no se tomó alguna decisión teniendo esa información? Pues mira, por la misma razón que los norteamericanos fueron tomados con los pantalones bajados en la ofensiva vietnamita del Tet. Después se acreditó, analizando los informes que recibían, que sí, que tenían información sobre una ofensiva que se iba a realizar y que fue la ofensiva del Tet. Sabían incluso la fecha, que era en el año nuevo, el Tet. Bien, el problema es cuando tus servicios de inteligencia te ponen de manifiesto que puede haber un ataque que está preparando Hamas, que está reuniendo motocicletas, que está entrenando cómo romper una valla, que están haciendo X cosas. ¿Qué significa? El ataque criminal, terrorista criminal, que realizó Hamas en octubre de hace un par de años. Pero es que juntamente con ese dato les llegan 100 datos más, todos ellos correspondientes a situaciones que están bien estudiadas, que están bien analizadas, pero que no dicen eso. Entonces, saber escoger dónde está el informe verdaderamente cierto es muy difícil, porque quien te presenta ese informe es un servicio muy creíble, que puede ser un grupo de análisis, vamos a llamarle A, y el que te presenta otro informe que te dice una cosa distinta es el grupo B, y hay otro que es el grupo C y otro que es el grupo D. Todos ellos absolutamente fiables. ¿Por qué cogieron a Israel con los pantalones bajados? Pues por la misma razón que cogieron a los norteamericanos. Porque cuando tienes una multiplicidad de informes, saber cuál es el correcto es muy, 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 muy difícil. Y claro, una vez que se produce el acontecimiento, es algo así como si sabes dónde va a tirar el penalti el equipo que le toca, pues a la derecha. Pero si esto lo sabes después, no sirve de nada, porque tienes 1000 informes que te dicen que el penalti lo van a tirar por arriba, por abajo, o que no hay penalti.
Y también teniendo en cuenta la situación en Irán, ¿qué te parece también Irán y el ataque que hizo Israel a Irán a lo nuclear y también que participó Estados Unidos? ¿Tú crees que quedó realmente tocado Irán o el proceso nuclear que están llevando a cabo o crees que no finalmente? Vamos a ver, yo no tengo un servicio de inteligencia que me dice cómo están las cosas en Irán ni en Irak. En Irak es más fácil conocerlas. Cuando un país está sometido a una presión, te vamos a bombardear, tus centros de investigación nuclear van a ser arrasados. Bueno, parece ser que uno de ellos estaba a 100 metros de profundidad y aunque la bomba dicen que atravesó 40 metros, es una cosa extraordinaria, 40 metros de roca, aunque no sea granito, sino una roca más porosa, es un hecho asombroso a efectos de la capacidad que tienen los norteamericanos de crear semejante bomba. Bueno, también en la Segunda Guerra Mundial los británicos y norteamericanos establecieron una bomba enorme que era capaz de atravesar los techos de cemento de muchos metros que tenían las bases de submarinos alemanes en la costa atlántica en Francia. Pero claro, si están diciendo vamos a bombardear, date por cierto que los alemanes hubieran retirado los submarinos de ese refugio que se había convertido en un problema y los enviarían a otro lugar. Por lo tanto, tuvieron semanas, por no decirte meses, para ir estableciendo lugares alternativos, por lo menos para dejar sus centros operativos en esos lugares. Que ha sido afectado el programa nuclear iraní, estoy convencido. ¿En qué forma? Yo creo que en muy poco, en muy poco. Pero el problema que tiene en este caso Irán el mundo occidental frente a Irán es que estamos diciendo y estamos impulsando el programa nuclear porque el programa nuclear es el seguro de supervivencia del régimen iraní, como lo es el régimen de Corea del Norte. Tienen muy claro que Norteamérica no bombardea a Corea del Norte porque tienen la bomba atómica y que se van a tragar y están tragándose el régimen abyecto y criminal y patológico de Kim Jong-il, pues sencillamente porque tienen la bomba atómica. Así que toda la operativa norteamericana e israelí impulsa necesariamente a Irán hacia la consecución de la bomba atómica como seguro de supervivencia del régimen. En el caso de Irak, bueno, Irak es una cosa completamente distinta, donde sigue habiendo milicias teóricamente bajo el control o integradas en el ejército iraquí, pero es una integración retórica, ya que los uniformes y los grados de ellos han sido reconocidos por el ejército, donde reciben la paga y los suministros del ejército, pero donde tienen su operativa verdadera en las decisiones que tome la cúpula de estas organizaciones de milicia, teniendo en cuenta de que estas organizaciones de milicia, que es Hashd al-Shabi, que son las milicias populares, fue la consecuencia del colapso del ejército iraquí entrenado y con material norteamericano. Y en cuanto llegó un enemigo muy inferior, muy inferior, como eran los yihadistas del Estado Islámico, tiraron las armas y se marcharon. En consecuencia, sigue siendo fundamental las milicias. En cambio, las milicias iraníes y el control iraní se ha debilitado, ha ido progresivamente desapareciendo, pero son milicias shia, de religión shia, y configuradas por elementos fundamentalmente shias, y que tienen una relación de operatividad muy fuerte, no tanto con el gobierno de Irak, sino con el gobierno de Irán, que por otra parte fue el país que evitó que Irak fuera controlado en su enorme mayor parte
por el Estado Islámico. Hay que decir que Fayula estaba a 20 kilómetros, las tropas del Estado Islámico, del vacío, en este caso de Bagdad. Si no entraron en Bagdad fue porque el imán iraquí, Shia, ordenó y propuso que todos se reunieran en milicias para defender Irak frente al Estado Islámico. Y eran milicias propias, financiadas y estructuradas y organizadas por los iraníes. Hay que reconocerle a Irán el mérito de que hoy Irak no esté controlado por el Estado Islámico. Y para terminar, te quería preguntar por Turquía también, que parece que está tapada, pero también importante. Bueno, es que acabas de dar otra vez en el clavo. Turquía, silenciosamente, está convirtiéndose en la gigantesca, enorme potencia del Medio Oriente. Tienen una población muy importante, tienen una tecnología de primer nivel, tienen un ejército extraordinariamente fuerte y tienen algo fundamental, que es el agua. Medio Oriente tiene una dependencia absoluta del agua, como lo tienen todos los países europeos, pero podemos resolverlo con nuestros propios recursos. Pasaremos momentos en los que se prohibirá llenar las piscinas, habrá incendios, faltará agua en tal o cual lugar, pero ni Portugal, ni España, ni Grecia, ni Italia van a depender del aporte exterior del agua. El Tigris y el Éufrates son países fundamentales, en el caso del Éufrates, para Siria, atraviesa en oeste a este el norte del país y Irak depende absolutamente del caudal del Tigris y del Éufrates. Pues bien, los sirios están construyendo de forma continuada presas para mantener el caudal del agua del Tigris y el Éufrates para su propio consumo. Esto es un casus belli que no ha estallado porque Siria no está para operaciones militares, ni tampoco Irak. Pero el hecho de que cuando estaba Bashar al-Assad o estaba Saddam Hussein, Turquía, que tenía un proyecto que era el gran proyecto anatólico, que era la construcción de presas, no construía, porque sabía que iba a tener una respuesta militar siria o iraquí, o de los dos. Y se evitó el construir esas presas que ahora construye. Esto lo que significa es que el caudal que entra en Siria es muy inferior al anterior que tenía, y no digamos ya del Tigris y del Éufrates. En el caso de Irak, no solamente depende de estos dos ríos ya muy limitados por la construcción de presas continuada en el norte, en el sur, en este caso en el sur de Turquía, sino que también los iraníes están construyendo presas que desvían el caudal de los afluentes pequeños, limitados, pero afluentes que tiene el Tigris desde territorio iraní. El tema es que no llegue ese agua porque la necesita vitalmente Irán. La dependencia que tiene Irán del agua es absoluta y es un agua que va desapareciendo. Yo tengo fotografías de lagos cerca de Teherán donde la gente en verano, con ese calor terrible que hace en la zona de Teherán, que llega hasta los 47, 48, incluso 50 grados, iban allí a bañarse. En este momento es un erial de polvo, donde ves las barcas en la arena, donde ves los juegos de agua que ya no funcionan, y en consecuencia Irán
tiene un problema extraordinario de agua, teniendo en cuenta de que carece de ríos de gran nivel y la posibilidad de que sus ríos, que son afluentes del Tigris, reviertan en Irán, no va a solucionar el problema, pero va a ser parte de la solución. La próxima gran guerra en Medio Oriente es la guerra por el agua. El hecho de que Israel haya ido avanzando desde las líneas de cese el fuego en el frente del Golán y que se haya anexionado el Golán no es por la tierra, es por el agua, porque el lago Tiberíades, que es el origen del río Jordán, que llega moribundo al lago, al Mar Muerto, los israelíes construyeron ya un enorme desvío de las aguas del Tiberíades, que son las aguas del Jordán, y que son las aguas del Yarmuk, y que son las aguas de todos los ríos que nacen en la plataforma rocosa volcánica del Golán, pero que terminan en el lago Tiberíades. En consecuencia, la presencia israelí y la captura de la del territorio del Golán tiene muy poco que ver con las tonterías que a veces oigo. No es que desde el monte Hermón, que es el monte Jebel Sheikh, la montaña del jefe, del jeque, dicen desde allí pueden observar lo que ocurre debajo. Bueno, vamos a ver. Los israelíes cuentan con satélites propios y con los satélites norteamericanos que son capaces de decirte lo que está leyendo en la plaza de San Pedro un cura, leyendo algo, el periódico o un libro. En consecuencia, hoy el tener el monte no te significa a efectos de información nada, porque tú dependes sobre todo de los satélites. Pues bien, en este caso Israel tiene perfectamente claro que la captación de las aguas del Golán es fundamental, como también era fundamental, y lo pretendieron, la captura del territorio del sur del Líbano hasta el río Litani. Y no es simplemente por tener el río como separación, sino para poder captar las aguas del Litani. Esto también está en el programa fundacional del Estado de Israel, que a día de hoy no tiene todavía establecido cuál es su territorio. Es una cosa realmente interesante porque todos los países del mundo establecen en su constitución cuál es el territorio. Israel no. Y para terminar, te mencioné Turquía, también es importante que los de los kurdos ya no se tiene que preocupar tanto, ¿no? Tras la retirada del AKP. Bueno, el hecho de que la organización terrorista del PKK, por indicación de su máximo jefe, Öcalan, haya renunciado a la lucha armada, yo creo que es consecuencia de la comprensión de que frente a un poder militar que hoy en la OTAN es el primer país europeo, no es Alemania, hombre, es Francia por la capacidad atómica, pero si quitas la capacidad atómica, el principal país que aporta seguridad a la OTAN sería Turquía. Entonces, lo que está claro, han tardado mucho tiempo y muchos muertos propios y ajenos y también de gente inocente que pasaba por allí cuando estalló la bomba o el elemento explosivo que tuvieran y que colocaran la gente del PKK. Yo estuve durante muchos días hablando con el PKK sirio, que es en este caso las unidades de defensa del territorio sirio al norte del Éufrates, un territorio que es la tercera parte casi de Siria, donde agárrate, además de las tropas propias sirias del PKK, que habían sido suministradas militarmente por Estados Unidos para que limpiaran el territorio más duro yihadista de la organización del Estado Islámico, y lo hicieron, y tienen hoy un ejército bastante eficaz, pero
donde tienen bases militares los rusos y los norteamericanos. Te quedas atónito cuando vas por una carretera y se te cruza un convoy norteamericano militar con vehículos blindados y dices, coño, ¿qué pintan aquí? Están dando un paraguas a las unidades sirias, que también se configuran con árabes, musulmanes sunitas, algunos shias y con yazidíes, sobre todo en la zona oriental. Aparte de esa, vamos a decir, garantía de que no van a ser atacados, pues están protegiendo los pozos de petróleo que están bajo el control militar kurdo, pero verdaderamente con la protección militar norteamericana. Y eso es la forma como se financia el grupo que sigue denominado por Occidente terrorista de las unidades del, vamos a llamarle, del PKK al sur de la frontera turca. En cualquier caso, la situación en Siria es muy inestable. El gobierno de un exterrorista, yo lo entiendo como tratando de integrar a todo el mundo, tratando de evitar que tal o cual sector, sobre todo sectores sociales, como son los grupos sociales alawitas o kurdos, la gente de Jebel Arab, que es una montaña cerca de la frontera con Jordania, y de hecho ha habido muertos y bastantes en ambas zonas como consecuencia de milicias que teóricamente pertenecen al sistema del actual presidente, pero que actúan por libre. Recomponer Siria es muy importante, extraordinariamente difícil, y de eso se aprovecha Israel, que avanza y ha hecho un avance en toda la zona montañosa, frontera sirio-libanesa, hasta 25 kilómetros de Damasco. Yo creo que a simple vista pueden ver Damasco. Bueno, Javier, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si no, muchísimas gracias Nada por tu más. tiempo. Sí, Pues nada más y gracias a vosotros. pues lo dicho, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.